Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Seguimos con el Éxodo. Ahora del 25 al 31, continuando con el camino a Dios y afirmando que el camino a Dios no es equívoco, mucho menos errático. Jamás puede ser el camino a Dios un camino a través de ídolos que han hecho las manos de los hombres. Tampoco el camino a Dios aparece en el Éxodo como fruto de una búsqueda humana. Las religiones buscan a Dios. Dios ha buscado al hombre. Y el camino hacia Dios no es desde el hombre hacia Él, sino desde Él hacia el hombre. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La iniciativa viene de Él, no de nosotros. Él se acerca a nosotros y nos ha prometido habitar en medio de nosotros como su pueblo. Y habitar vale por tener su presencia siempre con nosotros. Esta fue la razón del arca del testimonio, porque esa arca simbolizaba y significaba la presencia del Señor. Era arca donde se guardaban los recuerdos de la fidelidad de Dios, que siempre había estado con ellos en el maná, en el agua, en las codornices, en el cuidado de sombra, en el cuidado de luz, en el cuidado contra las serpientes, y en un momento dado en el cuidado a través de las leyes que estaba dando a su pueblo para que pudieran seguir derechito hacia Él. Allí en el arca se guardaba justamente el recuerdo de la fidelidad del Señor. Y el tabernáculo va a ser el lugar donde el propiciatorio es centro de comunión entre Dios y su pueblo. Como ahora podríamos tener la cena del Señor en una mesa en donde el Señor es celebrado regularmente como Él nos lo mandó. Cada vez que comierais esta pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una presencia. Aquí mismo nosotros tenemos la presencia de un bautisterio, la presencia de una mesa del Señor, la presencia de un púlpito, en donde tenemos todo un símbolo. La palabra que se proclama, se cree y nos salva. La sepultura que tenemos en las aguas, porque así como Cristo fue sepultado y levantado de entre los muertos, nosotros hemos de sepultarnos al pecado y ser levantados a novedad de vida. Y la cena del Señor, en donde la presencia de Él en el mundo se hace patente a través de la vida de su iglesia. Así era también en el propiciatorio, en donde el centro de comunión entre Dios y su pueblo se hacía claro cuando andaban deambulando en el desierto, luego de la liberación que habían tenido de Egipto, cuando Él los había sacado. El pueblo vivía la presencia de Dios, porque el pueblo vive la presencia de Dios. Nosotros, por la gracia de Él, tenemos esta gran oportunidad en nuestro país, en nuestra América, de poder vivir esta oportunidad de adorarle a través de la Navidad, a través de la Epifanía, a través de la Cuaresma, a través de la Semana Santa, a través de la celebración de la Resurrección, a través de la Ascensión, a través de la presentación del Espíritu Santo y la presencia de ellos en medio nuestro. Siempre estamos celebrando la presencia en medio de nuestro saludo, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos citadinos, cotidianos. Es una dicha
que desde el tiempo del Éxodo es clara, como una revelación de Dios a través del orden de la vida del pueblo, a través del orden del culto que el pueblo elevaba hacia su Dios. El pueblo habría de vivir la presencia de Dios. Aquí en Horeb, cuando nosotros invitamos a los niños a que estén con nosotros en la cena del Señor, les hacemos vivir el culto de Dios y en el culto la adoración que nosotros tenemos hacia Él. Porque Él provee para todas las necesidades, Él indica la razón del ministerio de su pueblo y Él señala el sentido de su misión con un candelero que les recordaría que debían ser luz en medio de las naciones, luz en medio de las tinieblas. En cada ocasión que se veía el candelabro, el ser luz a las naciones les era recordado a ellos. Pero no solamente el pueblo vivía la presencia de Dios a través del arca del testimonio, del propiciatorio, del tabernáculo, sino por medio de la sangre que se derramaba de los toros, de las ovejas, de los machos cabríos, en donde por esa sangre era remiso el pecado del pueblo. Y que nosotros ahora ya no tenemos por qué presentar toros u ovejas o machos cabrías, sino que reconocemos que Dios quiso presentarse a sí mismo el Cordero suyo que quita el pecado del mundo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, Cordero suyo, quita el pecado de todos nosotros, y por medio de su sangre ahora estamos adorándole, porque le reconocemos como nuestro Redentor y Salvador. Es por medio de esa sangre que el pueblo era restaurado a la comunión con Él. Y sí es ciertamente que eran bestias imperfectas las que el Señor pedía, pese a la pureza que podría darse en el sacrificio, nosotros tenemos algo más importante, más santo, porque no es una bestia, sino su Hijo. No es un animal, sino quien salió de Él, porque de tal manera nos ha amado, que no quiso que se sacrificara una bestia en favor nuestro, sino a su propio Hijo, para que su sangre fuera la que nos limpiara de todo pecado. Gratitud profunda tiene que abrir en nuestros corazones, precisamente por el regalo de Dios en nuestro favor, o como Pablo lo llamaba, don inefable, porque las palabras no pueden expresar toda la gratitud de nuestra alma en su favor. Además, en el camino hacia Dios, en donde el pueblo vivía la presencia de Él y donde la sangre hacía que la redención se hiciera patente y la restauración tangible para cada uno de ellos, habían sacerdotes, había mobiliarios, y unos, los sacerdotes, y otros, los mobiliarios, eran consagrados, y unos, los sacerdotes, y otros, los mobiliarios, eran consagrados y santificados. A veces nosotros somos un tanto sacrílegos cuando no nos percatamos de la importancia de nuestra propia vida. Este cuerpo, que es llamado a ser templo del Espíritu Santo, está para ser consagrado y santificado al Señor. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Atentar contra el cuerpo es un sacrilegio. El cuerpo de los sacerdotes era consagrado y era santificado, y nosotros que creemos en el sacerdocio de todos los santos, hemos de tomar noticia, de tomar conocimiento, de tomar conciencia de la importancia de nuestra consagración y de nuestra santificación permanente ante el Señor. A veces también somos sacrílegos en cuanto a los muebles que usamos, y los queremos usar para todo. Sin embargo, el Señor quería que se apartaran muebles, vasos, utensilios, específicamente para Él. Es importante
que nosotros tomemos conciencia de esta consagración y de esta santificación, que lo que estamos ofreciendo a nuestro Señor y a través de lo que nos estamos ofreciendo a Él son consagrados a su servicio y para santificar nuestras vidas. Por eso aún se quemaba el incienso para poder perfumar el ambiente, o se usaba el aceite para ungir al sacerdote o para limpiar los utensilios. Por eso se insiste en el Éxodo, cuando está Dios dando la ley a su pueblo, que debían tener cuidado con un equívoco, cuidado con ser erráticos. Y pese a la advertencia de Dios, luego que Moisés bajó del monte Horeb con las tablas de la ley, lo que se encontró fue un pueblo que estaba adorando un becerro que habían fundido con oro y que ahora le estaban reverenciando cual si fuera su propio Dios. Terrible cosa para Moisés, pero más aún fue para Dios. El enojo de Moisés se hizo sentir, y el enojo de Dios de la misma manera, porque habían trastocado, habían cambiado la adoración al Jehová Santo por un becerro de oro. Pero lo peor es que Aarón no reconoce su culpa y le echa la culpa al pueblo. Fue el pueblo el que quiso hacer esto y no quiere asumir su responsabilidad. Y Dios llama la atención a Aarón, porque él era responsable para asumir esa responsabilidad. Y Dios ha llamado a esta responsabilidad a los que pone por cabeza. Si ahora yo como pastor le digo al Señor, es que el pueblo es el que ha sido irreverente, el Señor me reclama, porque yo estoy llamado a educar, a adorar. Cuando yo como padre no sé encauzar y educar en la reverencia y en la adoración a mis hijos, el Señor a quien reclama es al Padre. Esa representatividad es fundamental. Somos nosotros puestos por cabeza. Eso de querer ser llamados cabeza de la mujer, pero no tenemos la capacidad de gobernar ni nuestro propio cuerpo, ni nuestra propia mente, ni nuestra propia vida, ni nuestro propio hogar, es para que nos descabecen. No es para andar pretendiendo ser cabeza cuando no tenemos la cabeza en nuestro lugar. Esto es la advertencia que se debe de pasar. Porque Aarón fue hecho responsable de la idolatría del pueblo. Y Dios no permitió que se le echara la culpa a aquel pueblo, aunque el pueblo recibió las consecuencias de su pecado. Solamente cuando se acepta la responsabilidad es que se puede ver el avance de su presencia. Yo creo que la advertencia severa, seria, grave, que se da en este camino hacia Dios, que no puede ser equívoco, que no puede ser errático, es que no se puede jugar con Dios, no se puede manosear a Dios, no se puede burlar y pisotear su santidad sin salir ileso. Él castiga a los directamente responsables, y el mensaje es que sus normas son para cada uno de nosotros, porque somos pueblo suyo, de modo que podamos gozar de la bendición de su guía infalible, no solamente para nuestras vidas a nivel general, sino para que día a día podamos ser guiados por ella. Por eso es que repetimos el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en cada paso que doy. En cada paso que doy. Pero también hay una señal distintiva del Hijo de Dios. En el Salmo 42 se hace patente, y en Filipenses 3, del 7 al 10, en el Nuevo Testamento también se registra. ¿Cómo me doy cuenta yo que el Señor ha tocado mi vida, ha tocado mi corazón, ha tocado mi cuerpo, ha tocado mi existencia para Él? Cuando tengo sed de Él. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y lo busco. El hecho de que nosotros vengamos a abrevar en las fuentes de la palabra divina
es señal inequívoca de que Él está llamándonos, de que Él nos está tocando, de que Él está haciéndonos sentir la pertenencia hacia Él de parte nuestra. Cuando nosotros queremos elevar nuestros corazones en la mañana, luego que leemos nuestra Biblia, luego que estamos orando por las visiones y queremos bañarnos de su luz y de su gracia, señal inequívoca que somos hijos suyos, que está llamando. Hermanos, esta sed nunca la pone el diablo. ¿Cómo va a poner el diablo sed de Dios? Pero Dios sí nos permite tener esta sed y darnos cuenta que somos sus hijos y percatarnos de ello y gozarnos con su presencia. El camino a Dios no es equívoco, no es errático, es unívoco. En Cristo Jesús, en el caso nuestro, que lo tenemos como el Cordero de Dios, que ha querido pecar el pecado del mundo, nos podemos acercar confiadamente en todo momento. Que Él sea quien nos bendiga plenamente en nuestras vidas. Amén.